Jesús le dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. Cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, no dudara en su corazón, lo haría. Porque todo lo que pidieres al Padre, creyendo sin dudar, lo recibirás. Soy el pastor Jaciel Fuentes. Bienvenido a tu segunda clase de academia. Hola, el título de esta clase es Fe en Dios, segunda parte. En la clase anterior estuvimos aprendiendo a vivir por fe. Aprendimos también que la fe es lo que le agrada al Señor. Y hoy quiero compartirte lo que podemos conseguir por medio de la fe. Pero la Biblia nos enseña también que la fe sin obras es muerta. Me gustaría que me acompañaras a leer Santiago capítulo 2, del verso 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dios a cada uno nos ha dado una medida de fe. ¿Y cómo podemos saber si estamos usando nuestra fe? Bueno, las obras lo van a indicar. Todos llevamos dentro fe, pero muchas veces no actuamos. Hay personas que tienen sueños, anhelos, deseos, pero no actúan. Y confunden sus sueños, sus ilusiones con fe. Y es que la fe siempre te va a llevar a hacer algo. La fe siempre te va a llevar a dar pasos, a caminar, a correr, a hablar, a hacer algo. Si la fe no te lleva a hacer nada, lamento decirte que no es fe. Pero tengo una buena noticia para ti. Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Ponla en práctica, úsala, porque la fe funciona. Quiero hablarte de 7 cosas que uno puede recibir por medio de la fe. No significa que solo esas 7. Yo solo quiero mencionar 7. Quizás al término de la clase ustedes puedan platicar, comentar alguna otra que puedas recibir también por medio de la fe. La primera de ellas es para mí la más importante, la salvación. Efesios capítulo 2, verso 18 nos dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es gratis. Alguien dijo que la salvación es tan cara que solo gratis se puede recibir. Es algo que Dios nos regala, pero para poder recibir ese milagro, uno necesita tener fe, creer en Jesús, creer en su sacrificio y recibir ese sacrificio por medio de la fe. No te cuesta nada, no tienes que hacer nada. No es por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros puede llegar a ser salvo por lo bueno que sea. Tampoco alguien puede dejar de ser salvo por lo malo que sea. No es algo que tú y yo merezcamos. Es algo que Dios nos da como un regalo. Pero necesitas creer, necesitas confiar en Él y recibir con fe ese sacrificio. Otra cosa que podemos recibir también por medio de la fe es la llenura del Espíritu Santo y milagros. Gálatas capítulo 3, verso 5 nos dice, aquel pues que les suministra el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír por fe? Claro que es por oír por fe. El Espíritu Santo es un regalo que Dios nos dio. Dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos, si los padres aún siendo malos saben dar buenos regalos a los hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo a quienes ama? Dios nos ama y cuando nosotros confiamos en el amor de Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, se lo pedimos con fe, Él nos los va a dar.
La unción del Espíritu Santo tampoco es algo que merezcas, tampoco es algo que uno obtiene como el resultado a una acción, es algo que se recibe por fe, no es una recompensa, es un regalo. Los milagros también son un regalo y que se reciben por fe. ¿Por fe en qué? En el sacrificio de Jesús. La Biblia nos enseña que Jesús en la cruz del Calvario se dejó lastimar. Dice Isaías que por sus llagas nosotros fuimos curados. También la Biblia dice que Él en la cruz se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. También dice que Él se hizo un maldito o murió como un maldito para que nosotros fuéramos bendecidos. Y todo ello se recibe por medio de la fe. Nadie puede condicionarte a recibir un milagro. No necesitas pagarlo, mucho menos comprarlo, y nadie te lo puede vender. Es algo que se recibe por fe. Yo oro y le pido al Señor que haga un milagro en la vida de las personas o en mi vida, y cuando lo creo, lo recibo. En una ocasión una mujer se me acercó y me dijo: pastor, vengo a la iglesia porque quiero que me hagan oraciones para que yo reciba un milagro. Y yo le dije: aquí no hacemos oraciones, aquí oramos porque tenemos fe. Y no necesitas hacer nada más, no necesitas pagar ningún dinero o hacer algún sacrificio para que Dios haga un milagro en tu vida. Ya Jesús hizo el sacrificio en la cruz por nosotros. Solo confía en ello, cree en ello, recíbelo, pídeselo con fe y Él te lo va a dar. Otra cosa que también podemos recibir por medio de la fe es la sanidad. Santiago capítulo 5, verso 15 nos enseña: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Y saben qué? Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es la oración de fe la que sana al enfermo. No son las oraciones como tal, mucho menos los rezos ni repetirlas. Es la fe. Oramos pero con fe. La Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y lo que hace que una oración sea eficaz es la fe. Imprímele toda tu fe a la oración. Imprímele toda tu fe cuando estás orando, creyendo que Dios te escucha. ¿Y sabes qué? Él va a sanarte. Si alguien que me está viendo está enfermo, hoy vamos a orar por ti y vamos a creerle al Señor que Él va a sanarte. Y si tú conoces a alguien, algún amigo, algún familiar o alguien cercano a ti que está enfermo, confía en Dios, cree que Él puede usarte. Pídele a Dios con fe por su sanidad y Dios lo va a sanar, lo va a levantar. Y aún si cometiere pecados, Dios lo puede restaurar también. Y eso es por medio de la fe. Cuarta cosa que podemos recibir o podemos lograr por medio de la fe, y es enfrentar retos. Nos cuenta Mateo capítulo 14, verso 28, un pasaje de la vida de Jesús con sus discípulos que me gustaría que leyéramos. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En esta ocasión Jesús iba caminando sobre el agua, quizás algunos de ustedes conocen la historia, y cuando Pedro ve a Jesús caminar sobre el agua, se le antojó. Él no tenía la necesidad, él estaba dentro de la barca, pero él dice: yo quiero hacer lo que Jesús hace, yo quiero atreverme a dar pasos de fe. Y eso es algo que provoca la fe, enfrentar nuevos retos. Y la fe siempre te va a llevar a crecer, la fe siempre te va a incomodar. Y por medio de la fe, atrévete a hacer cosas que antes no hacías. Quizás antes de venir a Cristo, tu vida era opaca, era gris. Ahora puedes ver la luz del sol. Cree, camina, comienza a dar pasos de fe, porque a Dios le agrada eso. No tengas temor de hundirte. Ciertamente Pedro se hundió, pero Jesús lo tomó de la mano y no dejó que se ahogara. Porque en la vida de fe no es una vida perfecta.
No significa que nunca nos vamos a hundir o nunca nos vamos a caer. Pero aunque nos hundamos, podemos estar seguros que Dios no va a dejar que nos ahoguemos. Atrévete a caminar, enfrenta retos y que esos retos sean grandes. Sueña en grande, que tus sueños sean tan grandes que te veas orillado a doblar tus rodillas, pedirle al Señor su bendición y Él te va a respaldar. Algo más que podemos lograr por medio de la fe es salir de problemas. Mateo capítulo 28, verso 23 en adelante nos cuenta: y entrando él en la barca, refiriéndose a Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Algo que me encanta de Jesús es que en medio de la adversidad, en medio de la desesperación, muchas veces se acuesta a dormir. Y no por negligente, sino porque Él sabe lo que es capaz de hacer. ¿En algún momento de tu vida te has sentido así? Que parece que Jesús está durmiendo en medio de tu tempestad, en medio de tu pesar, en medio de tu momento que parece que te vas a ahogar. No tengas temor. No significa que Jesús no está contigo, no significa que Dios se olvidó de ti, sino que Él está confiado. Él sabe lo que es capaz de hacer y a su tiempo Él lo hará. Los discípulos estaban ahí angustiados y despiertan a Jesús. Y Jesús les dice: no tengan temor, hombres de poca fe. Y los libró del problema. Cuando tú te encuentres en un problema que parece que te vas a hundir, que parece que la barca se va a perder, confía en Dios. Ten fe en el Señor. Ten la confianza de que si Jesús está en tu vida, que si Jesús está en tu barca, sin importar qué tan fuertes sean los vientos, sin importar qué tan difícil sea la marea, la adversidad o lo que se te viene encima, confía de que si la barca lleva adentro a Jesús, esa barca jamás se va a hundir. También podemos lograr por medio de la fe, una de las cosas que podemos recibir es obtener respuesta de Dios. En muchas ocasiones en mi vida me he encontrado en situaciones donde no sé qué decisión tomar, me hace falta sabiduría para tomar la mejor decisión, no sé qué va a pasar, el futuro es incierto. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza, esa es la fe que tengo y esa es la fe que tú también llevas dentro, que le puedes pedir al Señor lo que necesitas. De acuerdo a su voluntad, Él te lo va a dar. Y por la fe uno puede llegar a conocer la voluntad de Dios. Si hoy estás atravesando por un momento de incertidumbre, ten fe, confía en el Señor, cree en su palabra, descansa en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para ti. Él te va a abrir el camino, Él te va a despejar la mente, Él va a quitar el temor, la incertidumbre, la duda, Él te va a abrir puertas de bendición, también te va a cerrar puertas que no sean de bendición para tu vida, pero todo ello va a suceder cuando confíes en Él. Algo más que podemos recibir por medio de la fe es prosperidad, es crecimiento económico, espiritual, en cualquier área de nuestra vida. En Mateo capítulo 6, verso 33, Jesús nos dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El contexto de todas estas cosas a las cuales se refiere Jesús aquí es el alimento, el vestido, el techo, todo lo que necesitemos, todo el sustento de nuestra vida lo podemos recibir cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Eso es lo que significa cuando Jesús nos dijo: busquen primeramente el reino de los cielos, confíen primeramente en Dios y todas las demás cosas Él se las va a añadir. No significa que no vamos a trabajar, que no nos vamos a esforzar, claro, pero nos vamos a esforzar confiando en Él. Vamos a trabajar siempre bajo sus principios,
siempre obedeciendo su palabra. Aunque en el mundo estamos acostumbrados a trabajar, a hacer negocios de una manera corrupta, a ponerle el pie a alguien para que caiga y yo ocupe ese lugar, y en distintas cosas, nosotros creemos que Dios nos puede prosperar obedeciendo su palabra. También la misma palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Y sabes qué? No añade tristeza con ella. Hay dos maneras de prosperar. Una es a través de la bendición de Dios y otra es sin la bendición de Dios. Tú puedes hacer crecer tu negocio sin la bendición de Dios. Tú puedes conseguir un mejor trabajo sin la bendición de Dios. Tú puedes hacer crecer tu negocio sin la bendición de Dios. Claro, pero lo más probable es que esa bendición va a traer junto con ella tristezas. Es que ese ingreso extra, ese nuevo empleo, te va a traer también sinsabores. Pero cuando lo logras con la bendición de Dios, a base de fe, de esfuerzo, de trabajo, de honestidad, Dios no solo te bendice, no solo tienes un recurso extra, no solo tienes un mejor trabajo, un nuevo contrato, sino que ese trabajo lleva bendición y no añade tristeza. Por lo tanto, confía en Dios, cree en Él y Él lo va a hacer. Quiero terminar esta clase enseñándote algo bien importante: cómo hacer crecer nuestra fe. Todos nosotros tenemos una medida de fe. Dios a todos nos ha dado fe. Todos la llevamos dentro. Es mentira que no la tienes. Los discípulos le dijeron a Jesús en una ocasión: aumentanos la fe. Jesús les estaba enseñando: si alguien peca contra ti, si alguien te ofende, perdónalo. Si alguien te ofende muchas veces, perdónalo. Y le pregunta a uno de sus discípulos: ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y Jesús le dice: 70 veces 7 en el mismo día. El discípulo, al escuchar eso, le dijo: Jesús, aumenta mi fe. Y tenía razón, porque cuando uno intenta algo y no le sale, bueno, uno lo vuelve a intentar, pero si no le vuelve a salir, va perdiendo fe cada vez que no obtiene el resultado que espera. Pero Jesús le dice: tienes que tener fe. Ya que todos tenemos fe adentro, es importante que aprendamos cómo hacerla crecer. En Lucas capítulo 17, verso 5, uno de los discípulos le dice a Jesús: aumentanos la fe. Y es que Jesús les estaba diciendo que debían de perdonar hasta 70 veces 7 a una persona que los ofendiera. ¿Te imaginas eso? 70 veces 7 cada día. Este discípulo con justa razón le dice: Jesús, aumentanos la fe. Y es que cuando fracasamos una vez, nos ofenden una vez, los perdonamos, pero quizás vuelven a ofendernos, volvemos a fracasar y lo intentamos una vez más. Pero si vuelve a suceder cada vez que lo intentamos, quizás la fe no es la misma. Se va haciendo más pequeña, la duda nos visita, y si te vuelven a ofender, y si vuelves a fracasar. Y es por eso que este discípulo le dice a Jesús: aumentanos la fe. Quizás alguno de ustedes se esté preguntando: yo también necesito que Dios aumente mi fe. ¿Cómo la puedo incrementar? ¿Cómo puedo hacer que mi fe sea más grande? Bueno, en Romanos capítulo 10, verso 17, nos dice: así que la fe es por oír, y por oír la palabra de Dios. Una de las maneras en que nosotros podemos hacer crecer nuestra fe es oyendo la palabra de Dios. Por eso es tan importante, y quiero felicitarte que hayas tomado la decisión de estudiar tu academia. Y también es importante que te congregues en la iglesia, en un grupo, que escuches la palabra de Dios, que escuches predicaciones quizás mientras vas en tu carro, que cantes alabanzas que inspiren tu fe, porque la fe entra por el oír. Por ello, cuida lo que escuchas, aliméntate con palabras que fortalezcan tu fe, con mensajes que incrementen tu fe, porque cada vez que tú te expones a la palabra de Dios, ya sea leída o que alguien te la predique o te la enseñe, tu fe va a crecer y se va a fortalecer. Otra manera de incrementar nuestra fe es a través del ayuno y la oración. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de comida, de alimento o de alguna otra cosa para concentrarse en buscar a Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. En una ocasión, los discípulos de Jesús no podían echar fuera el demonio de un joven. La historia está en Mateo capítulo 17. Jesús aparece en escena y el padre de este joven le dice: tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio
de mi hijo. Y Jesús ve a los discípulos, yo me imagino que los ve con una cara de decir, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Porque dice la Biblia que así les dijo. Y les dijo, hombres de poca fe. Jesús liberó a este muchacho. Los discípulos, como un poco sacados de onda, después le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les responde, por su poca fe. Es que este género no sale sino con oración y ayuno. Hay personas que malinterpretando las escrituras creen que ese demonio no salía sino a través de la oración y el ayuno. Pero Jesús no se estaba refiriendo al género del demonio, sino se estaba refiriendo al género de la incredulidad. Y es que la incredulidad no se va de nuestra vida si no es a través de la oración y el ayuno. Cuando tú apartas tiempo, te concentras en buscar al Señor, quizás dejas la televisión, estás hasta dispuesto a dejar de comer, a alimentarte solo espiritualmente, orando, leyendo la Biblia. Eso va a fortalecer tu fe para cuando te enfrentes a algún reto, por muy grande que parezca, como este endemoniado, lo vas a poder vencer porque tu fe ha crecido, tu fe ha sido fuerte. Por último, quiero hablarte sobre la fe como un grano de mostaza. Jesús le dijo a sus discípulos, y está escrito en Lucas capítulo 17, verso 6, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, a este árbol, que así se llamaba, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecerá. Jesús no se estaba refiriendo a que nuestra fe sea del tamaño de un grano de mostaza. Jesús cuenta una parábola más adelante, y él dice que el reino de los cielos es como un hombre que sembró una semilla de mostaza en la tierra. Y aunque esta semilla es muy pequeña y es una semilla de una hortaliza, la mostaza se hace como un árbol, se hace grande, de tal manera que aún las aves llegan, hacen nido sobre ella y las personas encuentran sombra. Nuestra fe no se trata de qué tan pequeña o qué tan grande sea, sino que crezca día a día. Nuestra fe debe ser como ese grano de mostaza, que no se conforma en ser una hortaliza. Algunos dicen, es que el que nace para maceta del corredor no pasa. No importa para qué naciste, ni bajo qué circunstancia naciste. Muchos cuando me ven no creen de dónde vengo, porque Dios me ha sacado de ahí. Algunos dicen, bueno, es que tu circunstancia, dónde vienes, tu apellido, tu color de piel, tu complexión, tu estatura, tu estatus, te dice y te limita. Pero la fe te puede llevar a donde nadie más cree, ni tú mismo. Confía en Dios, créele a Él, rompe la mediocridad de tu vida, sácala de tu corazón y cree que Dios hará cosas grandes en tu vida. Yo declaro que Dios hará cosas grandes en tu vida y sé que sin importar de dónde vienes, Dios te llevará a lugares inimaginables. Nos vemos en el próximo tema. Soy el pastor Jaciel Fuentes. Dios te bendiga.